A ver, pensemos en una pregunta fundamental. ¿De dónde viene la vida? Hoy en día, claro, pensamos en evolución, en ADN, pero por miles de años la gente tenía una respuesta mucho, pero mucho más directa. La vida simplemente aparecía, así como así. Esta es la increíble historia de cómo esa idea, una de las más antiguas de la ciencia, fue desmentida en una batalla que, créanme, duró más de 2 siglos. Imaginen esto por un momento. Un mundo donde los gusanos brotan del lodo, donde de un montón de trigo viejo de repente salen ratones, o donde de un trozo de carne podrida, ¡pum!, aparecen moscas. Suena a fantasía, ¿verdad? Pues no, durante casi 2 milenios esto no era un cuento, era ciencia. La gente estaba convencidísima de que la vida podía nacer así, de la nada, de materia sin vida. Y bueno, a esta creencia se le dio un nombre: generación espontánea. La idea era simple. Los seres vivos podían surgir así nomás de materia inanimada. Tenía su lógica, ¿no? Se veía que pasaba, así que parecía una explicación fácil para algo que en el fondo era un misterio. Pero claro, de eso se trata la ciencia, de dudar de lo que parece obvio. Y esta idea estaba a punto de enfrentarse a su primer gran desafío. Y aquí entra nuestro primer protagonista, el primero que se atrevió a levantar la mano y decir: «Oigan, ¿estamos seguros de esto?». Hablamos de un médico y naturalista italiano del siglo XVII, un tipo llamado Francesco Redi. Y él iba a dar el primer golpe fuerte, el primer golpe documentado, contra esta idea que llevaba siglos sin que nadie la cuestionara. Miren qué interesante. Todo empezó con algo súper simple. Redi vio un trozo de carne pudriéndose, lleno de gusanos. Y en lugar de aceptarlo, se hizo la pregunta clave. A ver, un momento, ¿estos gusanos de verdad están naciendo de la carne misma? ¿O hay algo más que se nos está pasando? Esa pequeña chispa de curiosidad, esa simple pregunta, fue lo que encendió todo. Y para responder su pregunta, diseñó un experimento que fue, de verdad, una genialidad por lo simple que era. Fíjense, preparó 2 grupos de frascos con carne. Al primer grupo, el grupo de control, los dejó abiertos. Las moscas podían entrar y salir a su antojo. Pero al segundo grupo, el grupo experimental, los tapó con una gasa muy finita. La clava, el aire podía pasar, pero las moscas no. ¿Y los resultados? Bueno, fueron súper claros. No había duda. En los frascos abiertos, ¿qué pasó? Las moscas llegaron, pusieron sus huevitos y de ahí salieron los gusanos. Pero en los frascos tapados, donde las moscas no podían entrar, nada, ni un solo huevo, ni un solo gusano. La conclusión era inescapable. Los gusanos no nacían de la carne, venían de los huevos de las moscas. Con esta prueba en la mano, Redi propuso algo que para la época era revolucionario: la hipótesis de la biogénesis, que dice algo que hoy nos parece obvio, que toda vida tiene que venir de vida que ya existía. Este fue, digámoslo así, el primer clavo en el ataúd de la generación espontánea. Ok, la gente aceptó lo de Revit para los animales grandes. Ya nadie creía que los ratones salían del heno. Caso cerrado. ¿O no? Porque justo por esa época se inventó el microscopio y de repente, ¡boom!, descubrimos un mundo invisible lleno de seres diminutos. Entonces, la pregunta simplemente cambió de tamaño. Si los insectos y los ratones no aparecen de la nada, ¿qué tal estos microbios? ¿Podrían ellos sí nacer espontáneamente? Y con esa pregunta, entramos al segundo round de esta pelea. Un verdadero duelo a nivel microscópico que se dio en el siglo XVIII entre 2 científicos que no podían estar más en desacuerdo: John Needham por un lado y Lázaro Spallanzani por el otro. Y aquí es donde vemos lo importante que es ser súper cuidadoso en la ciencia. Fíjense, por un lado, John Needham, él quería probar que la generación espontánea sí funcionaba con los microbios. ¿Qué hizo? Hirvió un caldito por poco tiempo, lo tapó con un corcho y claro, al poco tiempo estaba lleno de vida. ¡Victoria!, dijo él. Pero Spallanzani no estaba tan seguro. Él repitió el experimento pero con 2 cambios fundamentales. Hirvió el caldo por mucho más tiempo y en vez de un corcho selló los frascos derritiendo el vidrio, o sea, un sellado hermético. ¿Y qué pasó? Su caldo se quedó limpio, estéril. Demostró que los microbios espontáneos de Needham eran simplemente contaminación.
Pero los que creían en la generación espontánea no se iban a rendir tan fácil. Sacaron un argumento bastante astuto. Dijeron, claro que no creció nada. El problema es tu método, Spallanzani. Al hervir el caldo por tanto tiempo y al sellarlo, destruiste una fuerza vital que está en el aire y que es necesaria para que surja la vida. Así que, como ven, el debate seguía más vivo que nunca. Y así pasaron casi 100 años más. El debate estaba estancado. Hasta que llegó el hombre que le daría el golpe final, el caos definitivo. Y no fue cualquiera, fue uno de los nombres más grandes de la historia de la ciencia, el francés Louis Pasteur. Él diseñó un experimento brillante, pensado específicamente para acabar con ese argumento de la fuerza vital. Y su arma secreta fue esta maravilla de aquí, el matraz de cuello de cisne. Un diseño de frasco súper ingenioso. Parece simple, pero su forma era la clave para terminar esta discusión para siempre. La genialidad de este diseño es que le respondía a todo el mundo. A ver, miren cómo funcionaba. Pasteur hervía el caldo para esterilizarlo, pero el cuello largo y curvado lo dejaba abierto. Así, el aire fresco con su supuesta fuerza vital podía entrar sin ningún problema. ¿Y cuál era el truco? Que el polvo y los microbios que venían en ese aire, por simple gravedad, se quedaban atrapados en las curvas del cuello. Nunca llegaban al caldo. ¿Y el resultado final? El caldo se quedaba ahí, limpiecito, estéril, por tiempo indefinido. El número de microbios que crecieron por sí solos fue un rotundo 0. La prueba definitiva era que si Pasteur rompía el cuello del frasco, entonces sí, el caldo se contaminaba al instante. La demostración era perfecta. Ya no había nada que discutir. Y con ese experimento tan elegante, la batalla de 200 años había terminado. La idea de la generación espontánea estaba muerta y enterrada, y en su lugar se consolidó uno de los principios más importantes de toda la biología. Fue un camino larguísimo, ¿eh? Miren el resumen. Todo arranca en 1668 con Redi y sus moscas. Un siglo después, por ahí de 1741, tenemos el duelo entre Needham y Spallanzani. Y finalmente, en 1859, Pasteur le pone el punto final con su matraz de cuello de cisne. Casi 200 años para llegar a una verdad que hoy nos parece tan básica. Y toda esta historia, toda esta batalla se puede resumir en esta frase en latín, omne vivum ex vivo, que significa toda vida proviene de la vida. Simple, poderoso y directo. Este es el principio de la biogénesis y es una de las bases de toda la biología que estudiamos hoy. Ahora, ¿por qué es importante conocer toda esta historia? Sobre todo para quienes se preparan para el examen de la UNSAC. Pues porque esto es más que un chisme científico. Es el ejemplo perfecto de cómo funciona el método científico en acción. Tienes una observación, creas una hipótesis, diseñas un experimento para probarla y llegas a una conclusión. Este es un tema clásico en las preguntas sobre el origen de la vida, así que mucha atención. Y aquí viene lo bueno. Al resolver este gran misterio, la ciencia se topó con una pregunta todavía más grande. A ver, si hemos demostrado que toda vida viene de vida preexistente, entonces, ¿de dónde salió la primera vida de todas? ¿Cómo empezó todo? Esa es una pregunta para otro día, pero es la puerta que se abrió justo cuando se cerró este debate. Espero que este repaso les haya sido de mucha utilidad.